Saludos, esta es la segunda parte del video sobre la tibieza espiritual. Si no vio usted el primer video, les recomiendo que lo vea para poder entender a cabalidad. Vemos lo que es la tibieza espiritual, porque normalmente hay mucha confusión en cuanto a esto. Lo que se confunde con la frialdad espiritual. Entonces, ahora vamos a ver lo que la segunda parte, que es donde el Señor aconseja a la iglesia. El Señor no le da un mandato a la iglesia, porque esto es algo que es Dios no manda sobre, sino el Señor nos aconseja a nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío. Entonces el Señor le da un consejo a la iglesia y eso es lo que vamos a compartir. Vamos, y les voy a leer lo que dice esa parte de la escritura. Dice así: dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Y yo hablo de la tibieza espiritual con propiedad porque yo fui tibio espiritualmente durante muchos años. Durante muchos años viví una vida espiritual entre dos aguas y quería vivir lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la tierra y lo mejor del cielo. Y el Señor me hizo pasar por duras pruebas porque para hacerme entender que el camino en que yo estaba no era el correcto. Siempre por la gracia de Dios yo he sido una persona, el Señor me ha puesto en mí el ser una persona de oración. Siempre he orado 2 o 3 horas diarias y yo oraba así 2 o 3 horas diarias, aunque tú no lo creas, orando de esa manera, aún orando de esa manera, yo era un tibio espiritualmente, aún levantándome de madrugada a orar, porque la mayor parte de la oración era porque el Señor bendijera mis negocios, el Señor prosperara mi trabajo, el Señor bendijera mi familia, el Señor, o sea, todo estaba basado en las bendiciones que yo estaba recibiendo de Dios. Y entonces yo estaba completamente confundido, pensaba que, claro, que las bendiciones eran de Dios, las bendiciones eran de Dios, pero el Señor quiere que nosotros lo amemos a Él por encima de las bendiciones, que en cualquier momento que Él nos pida, nosotros podamos entregar esas bendiciones, así como hizo Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Que lo entregó en el altar del Señor, así como le pasó a Job, que lo entregó todo en un solo día y dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Bueno, así me ocurrió. En un día el Señor, prácticamente en un día, por un tiempo muy corto, el Señor me quitó todo lo que yo tenía para ver si yo lo amaba a Él más de lo que las bendiciones que Él me había dado. A ver si yo hacía como el joven rico que se entristeció y se alejó del Señor porque tenía que desprenderse de todo lo que tenía. Pero por la gracia del Señor yo permanecí en los caminos del Señor. Perdí todo lo que tenía, mi familia, mi esposa, patria, o sea, lo perdí todo. Y entonces, por esa causa puedo hablar con propiedad sobre la tibieza espiritual. En todo ese proceso el Señor me ha dado un bagaje de experiencia y de conocimientos, de tal manera que todo eso lo he puesto en estos libros. Se llama La tibieza espiritual, está dedicado completamente a todo lo que es el problema de la tibieza espiritual en los creyentes. Y este libro de donde estoy sacando parte de este estudio que estoy haciendo hoy, que se llama A las 7 iglesias, que se refiere exactamente a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Entre las cosas que el Señor aconseja a la iglesia está que compre de Él oro refinado, para que verdaderamente sea rico, porque el problema de los tibios espirituales es que ellos se sienten ricos y se sienten bien, porque están recibiendo bendiciones de Dios y porque aparte de eso están siendo prosperados materialmente, y normalmente
ahí nosotros percibimos que si estamos prosperando financieramente y económicamente, estamos bien, estamos siendo bendecidos por Dios. Pero esto no es completamente verdad, o sea, esto no es totalmente cierto, porque las riquezas también son una prueba para nosotros. Nosotros somos probados a través de la riqueza, así como fue probado el joven rico. Nosotros somos probados, así como fueron probados aquellos que fueron invitados a las bodas del hijo del rey. Entonces, que cada uno fue a ver las cosas que estaba haciendo, su trabajo, sus bendiciones, su prosperidad que tenía, y no fueron a las bodas. Entonces, Dios nos da las bendiciones, pero el Señor espera que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas. El problema es que la mayoría de las veces nosotros nos aferramos a las bendiciones y nos acostumbramos a ellas y no las queremos perder. Y si las perdemos, pensamos que le echamos la culpa a Dios y lo vemos como una maldición. Y no es así. Todo lo que pasa en la vida del creyente es porque Dios lo permite de alguna manera. En nuestra vida no pasa nada que no sea permitido por Dios. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que ver con la madurez espiritual. Cuando estamos maduros espiritualmente, nosotros podemos entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque es la voluntad de Dios, porque de alguna manera nos está dirigiendo el Señor. Los que no saben esto caen en el error de pensar de que le están ocurriendo cosas malas, y no es así. Muchas veces el Señor nos exhorta, el Señor nos ala una oreja porque alguna cosa tenemos que buscar la causa de las cosas. Entonces, el gran problema de los tibios es la riqueza. Por eso el Señor le dice que compre de Él oro refinado en fuego para que realmente sean ricos. Ya hemos hablado en la parte anterior, en la primera parte de este estudio, vimos que el Señor le habla de dos riquezas, de riquezas espirituales y las riquezas materiales, que son las bendiciones que Él le ha dado. Entonces dice, el problema es el siguiente, que la persona, el Señor dijo de joven rico, muy difícilmente entrará en el reino de los cielos los que confían en sus riquezas. Entonces, el problema está en confiar en las riquezas. Hay riquezas que solamente Dios puede dar, que son las riquezas del espíritu, del alma. Y esas son las verdaderas riquezas, las riquezas que son en Cristo Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero el problema de que esas riquezas espirituales se consiguen en las pruebas. Esas riquezas espirituales se consiguen en el desierto. Por eso el Señor le dice que compre de mí oro refinado en fuego. No está hablando de riquezas espirituales. El problema de los tibios es que no tienen riquezas espirituales. Ellos creen que las tienen por una razón que sea algo que está pasando hoy en día en el mundo cristiano, en el mundo espiritual. Es que nos creemos dueños de las promesas sin cumplir las condiciones para alcanzar esas promesas. Nos creemos dueños de todas las promesas, pero todas las promesas en la Escritura tienen una condición. Por lo menos el 99% de esas promesas tienen una condición. Si haces esto, yo te voy a bendecir de esta manera. El Señor nos pone eso para que nosotros vayamos alcanzando metas. Pero el problema de los tibios es que se creen dueños de todas las promesas sin haber alcanzado ninguna. Entonces ellos están ricos, se sienten ricos, están engañados, se sienten ricos espiritualmente. Se sienten ricos espiritualmente, pero no lo son en realidad. Solamente los han engañado diciendo que como la Biblia dice tal cosa, ya ellos tienen eso. Ya ellos son nueva criatura, porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, pero son los mismos que cuando hace 20 años o 15 años ellos creyeron en el Señor, son los mismos, no han avanzado, no conocen la Escritura, solamente se alimentan de un bocado de comida que le dé el pastor cuando van a la iglesia los domingos, si es que van, si no se les presenta algo mejor como ir a la playa. Entonces, el Señor está hablando aquí que los tibios necesitan riquezas espirituales, riquezas que vienen de ser probados en fuego. Pues dice, compra de mí oro refinado en fuego para que sea realmente rico. ¿Ve? Los ricos
los tibios normalmente confían en su riqueza, como hemos dicho. Entonces, los ricos, el Señor Jesucristo dijo, ay de vosotros ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Y las personas, los que están tibios, prosperados y bendecidos, a cualquier nivel, porque no tienen que ser multimillonarios, no tienen que ser grandes cantidades de dinero, sino que estén conformados a este mundo. Las personas, los tibios, se consuelan en lo que tienen. Hay personas que cuando le va mal, tienen una semana mal, se agarran un fin de semana de vacaciones en alguna parte porque se lo pueden pagar. Lo pagan con la tarjeta o lo pagan, lo tienen realmente como pagarlo, pero ellos se consuelan a sí mismos, no se consuelan en Cristo, sino se consuelan a sí mismos de esa manera, son autoindulgentes consigo mismos. Entonces eso es una de las formas como las personas se van alejando de Dios. No buscan el consuelo espiritual, el consuelo de Dios, sino que se consuelan ellos mismos a través de la riqueza. Los ricos se salen de las pruebas, se hacen, porque los ricos, estamos hablando, los tibios se salen de las pruebas, porque hay la mentalidad de que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo, y no es así. Lo que piensan de esa manera van al fracaso espiritual, porque no es así. La Biblia dice que en Lamentaciones, que lo bueno y lo malo viene de la mano de Dios. ¿Quién dijo algo que ocurrió, algún acontecimiento que Dios nos mandó? Si ocurriera algo que Dios nos mandó, quiere decir que Dios no tiene el control de todo el universo, sino que Dios no controla todas las cosas, y eso sería una herejía. Todas las cosas están bajo el poder de Dios. No caen dos pajarillos a tierra sin que sea la voluntad de Dios. Una cosa que le continúa diciendo a los tibios el Señor es que compren de Él vestiduras blancas. Eso significa que ellos no tienen vestiduras blancas. Ellos han perdido, si acaso tuvieron alguna vez, la perdieron. Y que compren de Él vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Lo que indica nuestra salvación es que hemos sido revestidos con vestiduras blancas. Y los tibios no tienen vestiduras blancas, tienen que buscarla de Dios, tienen que comenzar de nuevo prácticamente, porque se han hecho enemigos de la cruz de Cristo al no querer pasar por las pruebas, al no querer pasar por las situaciones difíciles, sino que si tienen una prueba de escasez, de estrechez, no buscan que el Señor, la respuesta en el Señor, sino que van y se buscan prestado, van y se endeudan con la tarjeta de crédito, van y hacen cualquier cosa a su nivel, a su manera, para resolver la situación. Entonces no se sujetan a Dios, sino los ricos son ese tipo de personas que los tibios son ese tipo de personas que son autosuficientes, que son ricos espiritualmente en el mal sentido de la palabra. ¿Verdad? No son como los pobres espirituales que cualquier cosa lo que hacen es ir a los pies del Señor para buscar la solución, para buscar el oportuno socorro, la ayuda. Por último, el Señor le dice a los tibios espiritualmente que están ciegos, están como los fariseos, están en la iglesia, asisten a la iglesia, le sirven al Señor, pero están ciegos. O sea, ellos no han entendido nada. El Señor está a su lado y ellos no logran verlo, no logran ver la vida espiritual. Entonces el Señor le dice, busca colirio para tus ojos, para que veas. Y el colirio, ¿qué es el colirio? El colirio es la palabra del Señor. Es que volvamos a la palabra, volvamos a creerle a la palabra, que creamos en lo sobrenatural de la palabra. Eso es lo que Dios pide de nosotros, y le está pidiendo a los tibios que creamos que su palabra es la verdad y que nos sujetemos a la palabra, porque todo lo que pasa en la vida del creyente es dirigido por Dios. Algo muy interesante es lo siguiente, vamos a leer.
Dice el Señor, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor está haciendo esto por amor. El Señor está hablando a la iglesia por su misericordia, porque Él no los quiere vomitar en su boca. Él no los quiere sacar de su boca. Pero el Señor continúa diciendo lo siguiente, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pongamos atención a esto. Normalmente se piensa que el Señor está a la puerta y toca la puerta, pero el Señor no está tocando puerta. El Señor está a la puerta de la iglesia y llama. El Señor habla y llama a sus ovejas que están adentro. Entonces no dice si alguno oye que toco la puerta, no, pues el Señor no está tocando la puerta. El Señor dice, si alguno oye mi voz. El asunto está en oír la voz de Dios. Entonces, todos los que están allí están tibios y es posible que alguno oiga la voz de Dios. Él dice, porque dice si alguno. O sea, que no es como que todos están capacitados para oír la voz de Dios. Todos se han hecho grosura en sus oídos, ya no oyen la voz del pastor, pero el Señor todavía insiste, si alguno oye mi voz, dice así, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Señor entrará en el corazón de esa persona y cenaré con él y él conmigo. Entonces, le dará a comer del pan de vida. O sea, lo restaurará, lo salvará prácticamente, porque los que están tibios no tienen parte con Dios. O sea, son los nuevos fariseos. Entonces, continúa diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, se sentará con Jesús en su trono. Miren lo importante, lo alto, lo inmenso, lo inconmensurable del llamado de Dios. El Señor nos está llamando para que nos sentemos en el trono con Cristo, o sea, para que gobernemos con Cristo. Y algo muy interesante, el Señor dice, para que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, o sea, con mi Padre en su trono. O sea, si Cristo está sentado en el trono del Padre y nosotros vamos a sentar con Cristo en el trono de Cristo, prácticamente nos vamos a sentar en el trono del Padre también. Es lo que está allí. O sea, estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, a gobernar con Cristo. Es la misericordia del Señor. Es un gran llamado, es una gran salvación que el Señor nos ha dado a todos. Y entonces, por eso el Señor, es tan grande el llamado que el Señor también nos pide que entreguemos todo. Entreguemos todo lo que Él nos ha dado. Tenemos que poner nuestra corona, como hacen los 24 ancianos, a los pies del Señor. No somos nada. Todo lo que tenemos es dado por Dios. El aliento de vida, cada latido del corazón. Desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir. ¿Qué podemos atesorar? ¿Qué podemos negarle a Dios? Nada. Ese es el llamado. Los tibios tienen que entregarlo todo ante el trono del Señor. Dios te bendiga. Algunos me han estado preguntando por los libros. Bueno, los libros son La tibieza espiritual. La tibieza espiritual y que se llama A las 7 iglesias. El Señor me ha dado a escribir más de 25 libros. Todo está en Amazon. Y si alguien está interesado, los que me han preguntado, los links para conseguir estos libros, los voy a dejar en el video. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por apoyarnos.